Es una enorme paradoja que Bob Dylan no sea para todos, no todo el mundo, no todo el mundo me lo imagino en un concierto de Bob Dylan, no todo el mundo aguantaría un disco entero incluso de Bob Dylan, y sin embargo Bob Dylan está en todo, está en toda la música contemporánea, del mismo modo que lo está Chuck Berry o que lo está bueno, Screaming Jay Hawkins o Debussy, por irnos a Debussy como fundador de la música contemporánea, o Johnny Cash, que es un nombre fundamental y que desde luego veo como conveniente usarlo como puerta de entrada a Bob Dylan, y es que desde luego me parece la mejor manera, en sentido absoluto. Y yo no sabía que existía esto, aunque lo deseaba, pero sí hay 2 DVDs del show de Johnny Cash, un auténtico tesoro musical, que bueno, ya mostraré al seguir hablando de Johnny Cash, porque hay que seguir hablando de Johnny Cash, hay que hablar de Johnny Cash en todo momento. Y en estos 2 DVDs, por cierto, con libreto, de lo mejor del show de Johnny Cash, pues las dos, bueno, empieza por Reign of Fire de Johnny Cash, pero los 2 primeros cortes, o sea, las 2 primeras escenas son Bob Dylan cantando I Threw It All Away y Bob Dylan y Johnny Cash cantando Girl from the North Country. Creo que esta es la mejor introducción imaginable, la mejor introducción posible a Bob Dylan, al margen, por supuesto, de este disco que ya mostré, aunque bueno, es un poco como Frente a Frente de Vicente Amigo y Manolo Sanlúcar. Son como payadores que echan aquí sus... Bueno, es un disco de canciones de Bob Dylan y de Johnny Cash alternados, que están bastante bien, pero no es... Parece ser que hay un disco auténtico, original, lo digo porque aparece citado en un libro que ahora tengo muy a tras mano, la mejor, o quizá un libro que quizá tenga aquí y me pueda agachar, pero no, da igual. No he localizado, hay varios discos que venden canciones de Bob Dylan y de Johnny Cash, todos ellos me suscitan dudas. Lo que no me suscita ninguna duda es desde luego ver a Johnny, o sea, ver con mis propios ojos a Johnny Cash y Bob Dylan juntos, aunque hay más imágenes, hay muchas más imágenes documentales, pero bueno, esto es un principio. Además hay imágenes con un Johnny Cash en un estado lamentable, en un estado calamitoso, y Bob Dylan intenta seguirlo ahí con verdadero respeto y veneración. Bien, una puerta de entrada fundamental a la música que todo el mundo sí escucha y que sí ve como popular. Johnny Cash, padrino ante el mundo de Bob Dylan. Y de sus discípulos más aventajados, porque ya he dicho que la música de Bob Dylan no es para todos, pero está en todas partes, pues uno de los que más contribuyó a que estuviera en todas partes, Keith Richards, pues un discípulo de Bob Dylan, podemos decir, como de otros muchos autores, en esta magnífica fotografía que nunca me canso de enseñar de su discoteca más esencial, pues nos muestra el camino a seguir, porque junto a Lomax, pues bueno, está este disco que muchos consideran el más importante, esencial, aunque es muy difícil, pero bueno, este disco, La Carretera 61 revisitada, no debería... Sí, lo he comprado muy barato, se nota, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos el libreto, que como tampoco es una edición de lujo, tampoco da para muchos Heribeckes, tampoco da para muchas florituras. Bien, el disco de Columbia, bueno, en fin, no me canso de comprar esta morralla, estos discos en estado calamitoso, pero que tienen lo que tienen que tener y que funcionan como debe ser. Bien, por lo menos hay que considerar este disco de Bob Dylan cuanto
cuanto menos. Luego es bastante fácil, porque está en todas partes. No recordaba que estuviera tan hecho polvo como para no tener... Sí, es que le falta... Claro. Vale, de acuerdo. Bien. Recompuesto. Autopista 61, no sé si autovía 61, vamos, casi todo es igual, todo funciona bastante bien y todas son muy amplias y uno puede conducir dormido o borracho sin interferir en carriles ajenos. Bien, este disco como esencial, elemental, y ahora vayamos a profundizar. Bueno, desde luego podemos profundizar con la clásica entrevista de Yves Bigot. Me acabo de acordar de que por supuesto también sale en el libro de Simon, lo mejor de los creadores de la música. Debería, bueno, en fin, clásicos olvidos, podría levantarme, sería muy dilaniano, porque él es muy dado a estas cosas extrañas, aunque precisamente en esta entrevista lo que tenemos es lo contrario, que el entrevistador lo pasa muy mal y es una entrevista que equipara con la de Miles Davis, bueno, y con el miedo que tenía a Frank Zappa, porque resulta que se corta la línea, claro, es aquellos tiempos en los que las comunicaciones eran más difíciles y tiene que entrevistarlo por teléfono y se corta la línea y Dylan cree que lo tienen esperando y se cabrea. Bueno, no demasiado. Dylan siempre ha tenido la imagen de ser alguien críptico, misterioso, al que incluso no había que mirarlo a los ojos. Alguien huidizo, hasta el punto de que cuando la Academia Sueca cometió el enorme error, la enorme estupidez, la payasada de progre trasnochado de concederle el premio de literatura, el premio Nobel de literatura, cuando la Academia Sueca le dio el premio Nobel de literatura, él no apareció, no dio señales de vida, no estaba, no se puso. Mandó a Patti Smith a que lo recogiera. Y asombrosamente, este año, Bob Dylan se ha metido en Twitter y se ha puesto a contestar a absolutos desconocidos. Y precisamente una comentaba que tenía esa idea de que no había que mirarlo a los ojos y que quizás se lo había encontrado y que había... Y Bob Dylan contestó y dijo que podían mirarlo a los ojos cuando quisieran. Nadie se esperaba esto, pero es que nadie se espera nada de Bob Dylan. Por supuesto se le pueden hacer muchas críticas, no como famoso, porque un famoso al fin y al cabo no es más que un ser humano y un ser humano puede hacer lo que le dé la gana y llevar su vida como quiera. Pero como artista ha hecho cosas discutibles. Bueno, empezó a escribir unas memorias crónicas en 3 volúmenes y el segundo volumen parece ser que se anuncia para 2030, pues poco creíble. Lo dejó todo a mitad, y medias res, lo dejó todo cuando se empezaba a poner más o menos interesante, y no digo que no sean interesantes sus años de formación, pero vamos, que eran unas memorias al estilo de las de Kurosawa, aunque no tan al estilo de las de Kurosawa, porque por lo menos Bob Dylan sí que hablaba mucho de música y de Guthrie, que era su modelo y su ídolo. En cambio Kurosawa no habla de cine, habla de la guerra. Sí, unas memorias de infancia y de juventud, como las tenía Manuel Azaña, por ejemplo. Bien, pero eso no es reprochable, que se tome el tiempo que considere para seguir escribiendo sus memorias, pero que las ha dejado bastante cortadas, bastante a mitad del asunto. Sí que tengo la tentación de ver qué es lo que dice Simon. Pero bueno, lo que más se critica... Sí, venga, si al final lo voy a hacer. Todo el mundo sabe qué es lo que viene ahora en materia de críticas. Que a pesar de que muchas de las músicas, muchas de las melodías, de los ritmos que él usa son tradicionales y anónimas en su mayoría, y otras no tradicionales, pero con un autor o refundidor más o menos conocido, y a pesar de que sus canciones vienen a ser centones de
versos e ideas de la literatura universal, de muchas literaturas clásicas que configuran la literatura universal, citas de la Biblia, de los clásicos grecolatinos, incluso de un memorialista japonés a quien ya presentamos, libros de todo el mundo y de todas las esferas, y en un mundo en el que cuando se usan tres notas ajenas o cuando se usa un verso ajeno hay que acreditar derechos de autor. Bueno, pues él ha afirmado acerca de sus canciones, que tengo aquí hasta el año 2001, él ha puesto en los volúmenes de sus canciones letra y música de Bob Dylan, todas. No sé si esta edición sigue esta, vamos a ver, derechos de autor. Bueno, esta edición de las letras de 1962 a 2001, curiosamente siguen un original, esta es la edición alemana, siguen un original de 2004, así que, en fin, esos 3 años de gracia. Bueno, aquí está, derechos de autor 2004 para Bob Dylan, bueno, eso está bastante claro, y para la edición alemana, bueno, esto es un poco general, pero sí que dice que canción y letra, todas, absolutamente todas de Bob Dylan, lo cual, ya lo digo, es un poco discutible. Como digo, esto es la edición alemana, traducida por Gisbert Hefs, que se anuncia, que recomiendan mucho esta edición porque es el traductor de Borges, pero bueno, eso no quiere decir nada más que traduce a Borges y a Bob Dylan. Habrá que ver cómo lo hace, y la verdad es que no me he metido a ello, ¿no? Pero vamos, hay que concederle el beneficio de la duda, pero traducir a Borges no es cualquier cosa. Traducir a Bob Dylan puede ser bastante más fácil que traducir. Desde luego es bastante más fácil que traducir a Borges. Pero bueno, no dudo de su pericia. El caso es que me acabo de comprar este libro y como ya dije en la presentación de Frank Zappa, a propósito de las ediciones de sus letras, si yo llego a saber que aparece estampado el nombre de Bill Clinton en la contraportada, pues no lo hubiera comprado, hombre. Yo sé perfectamente que Bob Dylan en general está con lo que los americanos llaman liberales, vamos, una izquierda que para nosotros sería una derecha medio normal, pero claro, teniendo en cuenta que en Estados Unidos la derecha es lo que nosotros consideraríamos más a la derecha incluso que los carlistas, o más a la derecha que los fascistas, gente que cree que Dios hizo el mundo en 6 días en el año 4000, antes 4390 o algo así antes de Cristo, a las 9 de la mañana, vamos, que se cree la cronología del obispo Usha, y que cree que los negros deberían volver a ser esclavos, y teniendo en cuenta que la derecha recia allí pues sería lo que para nosotros sería el antiguo régimen, o cosas ya extintas, pero que vuelven un poco como larpeo, como dicen los jóvenes, como ficción, como impostura. Nadie en realidad se cree estas cosas en España del todo, pero en Estados Unidos sí, y por influencia de Estados Unidos aquí se están creyendo también. Pero bueno, no, Bob Dylan sí, era lo que podríamos considerar en Europa de izquierdas, aunque tuvo su fase muy cristiana, y bueno, en fin, lo podemos considerar alguien, sin exagerar ni blanquear su imagen, alguien bastante independiente, con bastante criterio propio y libre, aunque muchas veces se haya sometido a las modas de sus coterráneos y de sus, hasta cierto punto, correligionarios. Y cuando digo correligionarios no me refiero a los judíos laicos o a los judíos de ideas, bueno, incluso ateas o liberales, sino a la gente, a los intelectuales de izquierdas en general en Estados Unidos.
bueno, que entiendo perfectamente, sin seguir su dilatada carrera, entiendo perfectamente que a lo mejor Bob Dylan pues alguna vez habrá hecho campaña, bueno, incluso, es que no sé, desconozco, o sea, no era algo que me esperaba y desde luego desconozco por completo, no tengo ni idea qué relación puede tener Bob Dylan con Bill Clinton. Desearía que ninguna, porque revelaría inteligencia, aunque, claro, eh, un, un artista no tiene que ser ni pensar como nosotros queramos. Esto le pasó a Sabina, que cuando Bob Dylan se hizo súper cristiano, como Discos tú, ¿verdad? Discos tú es súper cristiano, pues le pareció que se había vuelto imbécil. Pero bueno, no sé, a lo mejor la imbecilidad está en la perspectiva de Sabina. Perfectísimamente puede ser. No podemos juzgar la inteligencia por las conclusiones a las que llega esa inteligencia, aunque no, ciertamente, si uno adopta ideas que ahora están muy de moda, como que, yo que sé, como que las vacunas producen autismo, o que, bueno, es la típica enfermedad del Nobel, gente muy brillante, muchas veces menos de lo que la gente cree, que adopta ideas delirantes y absurdas. No pasa nada porque Bob Dylan haya apoyado a Bill Clinton, este auténtico desastre que además estuvo a punto de perder el poder por lo que menos tenía que ver con bombardear industrias farmacéuticas en Sudán o crear leyes contra pequeños delincuentes que parecían encaminadas específicamente contra los barrios de negros. Vamos a ver, Bill Clinton, vamos a ver qué nos dice. Bob Dylan toca las campanas de la libertad ante Bill Clinton. Bueno, vemos muchas escenas como... Bueno, y tocó en la toma de poder de Bill Clinton. Sí, que apoyaba a Bill Clinton. También es verdad que cuando llegó Bill Clinton parecía, bueno, lo que todos los políticos, lo que no era, parecía lo que no era. Pero vamos, que me da completamente igual. También hizo una canción para que liberaran a un boxeador que parece ser que era culpable, ¿no? A mí realmente me da igual, me da absolutamente igual el Bob Dylan activista que hace cosas para cambiar el mundo, que es un Bob Dylan que ha importado a mucha gente, incluso a la que no le importaba su música, pero esa visión de, el activista me da completamente igual. Y precisamente hace poco presenté una faceta que me quedaba por ilustrar de Allen Ginsberg a través del... no sé si será este volumen, no es este volumen, en el segundo volumen de Más célebres que Cristo de Vigo, se me olvidó, pero lo hago ahora, comentar lo que Allen Ginsberg, gran amigo de Dylan y que grabó cosas con él, decía citando a Lennon, que no sirve de nada hablar, no sirve de nada decir cómo pueden mejorar las cosas, sino que lo que hay que hacer es trabajar para cambiarlas. Bueno, no sé, él como Ginsberg cómo cambió el mundo, follándose niños, que había que trabajar para cambiar las cosas. Y, en fin, su conclusión era que con su música llevaban la alegría y cambiaban el mundo. Todo eso me parecen ideas absurdas y erradas. El artista, naturalmente que cambia el mundo, y lo deseable es que cambie el mundo a mejor. Pero generalmente las ideas de qué es un mundo mejor, el artista las tiene equivocadas, trastocadas y vueltas del revés. Eso para empezar. Y segundo, que el mundo no se cambia queriendo cambiar el mundo. Viene a ser lo que decía Jesucristo, de que el que quiera ganar su alma la perderá. Es como cuando un alumno quiere aprobar pensando en los chiquipuntos y en la media y no va a aprobar en la vida. No se cambia, no se aprueba pensando en la media y en los puntos, sino pensando en Quevedo y en Lazarillo de Tormes y en los maestros rusos. Afortunadamente todavía hay literatura universal. Y no se cambia el mundo con buenos deseos, no.
Se cambia el mundo por vías absolutamente inesperadas. Pero ante todo yo creo que se cambia el mundo muy bien y se lo deja como una patena, por lo menos no siendo un cabrón. Por lo menos cumpliendo lo que dice el juramento hipocrático. Primero, no dañar. Vamos a intentar empezar por ahí. De todas maneras, de todo esto ya he hablado por extenso a propósito de Herzen, a propósito de Cervantes, en una disertación que se llamaba así, si merecía la pena intentar cambiar el mundo o algo así, o algo parecido, ¿verdad? Y en fin, no podía dejar de recordar el ejemplo de Don Quijote salvando a Andresillo, y lo que hace es complicarle más la vida. Y el ejemplo también el ejemplo que cuenta Herzen del príncipe Kropotkin. Me remito a las explicaciones que ya di allí acerca de lo fútil y de lo peligroso que es esa idea de querer cambiar el mundo. No pasa nada por centrarnos en la música, en la literatura universal, en lo intimista, en lo cosmopolita, en lo burgués, incluso en el opio del pueblo que es la religión. No pasa nada porque Dylan se dedica a estas cosas que tanto se le han criticado, pero que en realidad son el buen camino. Mejor que ponerse al servicio de Bill Clinton, que en fin, es una de las muchas manchas que tiene la obra de Bob Dylan, estos apoyos mutuos, pero que o sea, no pasa nada, las conocemos y las perdonamos, pero podrían estar en un lugar menos destacado, podrían estar en el interior. Bueno, poco que decir, aquí están las palabras de Bob Dylan, que no siempre son suyas. Y para saber hasta qué punto son suyas, cuándo está citando, cuándo está reproduciendo, no hay mejor libro que este impresionante volumen. Bob Dylan, todas las canciones, y es traducción de estos volúmenes de La Total, de Margottin y de Guesdon. Es una edición muy lujosa, la española, mal traducida, con faltas de ortografía, pero muy lujosa. Y bueno, está en español. Y se sigue canción por canción de manera admirable, documentadísima y erudita. Se nos dice tal cosa es una cita de la Biblia, tal cosa es... tanto en el texto como en la música. Es un libro ante el cual yo no puedo añadir nada. Es un libro para mí perfecto y que lo único que le falta son las propias canciones, pero bueno, para eso ya tenemos el volumen de las canciones. De todas maneras, hablar de Bob Dylan siempre será una tarea inconclusa, siempre será un libro infinito como el de Don Juan Manuel. No solo porque falten sus crónicas, no solo porque falten esos 2 volúmenes prometidos de sus crónicas y muchos más ensayos, y todavía no existe, creo yo, una compilación exhaustiva de todas sus entrevistas, y bueno, entre ensayos está la filosofía de la canción popular, que es pero esperamos mucha más, sí, es que sinceramente esperamos mucha más obra escrita de Bob Dylan. Sabemos afortunadamente que el haber ganado el premio Nobel no va a hacer que pare ni va a decir ya lo he hecho muy bien. No, todo lo contrario, va a seguir escribiendo a pesar de esa china, de ese aparente estímulo que es el premio Nobel. Sabemos que aunque hiciera como Rossini, que se retiró relativamente joven, pues no, Rossini no se tiró 40 años tirando, o sea, se retiró muy joven y vivió mucho, pero Rossini no se tiró 40 años tocándose los huevos, sino que escribió y compuso e interpretó en privado, pero mucho y muy bueno, y Bob Dylan, aunque haga este corte extraño en 2001, a pesar de que la obra es posterior, sabemos que tiene mucho más que darnos y tiene la posibilidad de evolucionar de maneras incluso más revolucionarias que aquella con la que despertó la ira de sus seguidores y lo llamaron Judas por pasarse de la guitarra clásica, de la guitarra acústica,
a la eléctrica. Bien, solo queda ver de cuándo es este libro, por supuesto, y como veo que el tiempo pasa, y al final voy a tener que levantarme delante de todos ustedes, aunque ya dije que eso es bastante dilaniano. Bueno, la historia detrás de sus 492 temas. Lo importante es saber hasta dónde llega. Bueno, hay anexos y hay un material fotográfico riquísimo. Es cierto que hay muchos documentales sobre Dylan, muchísimos. De hecho, Chris Cornell, cuando le preguntaron por la versión que había hecho Johnny Cash de su canción Rusty Cage, pues apeló a su memoria diciendo que había visto recientemente uno de los muchos documentales sobre Dylan, y que lo que él contaba sobre el hecho de que Johnny Cash hubiera cantado sus canciones pues era muy similar a lo que experimentaba él. O sea, uno se pierde con los documentales de Bob Dylan. Pero precisamente esto es una buena clave y guía, no audiovisual, pero sí visual. Es una magnífica guía visual, hasta en aspectos muy técnicos de Bob Dylan. Lo recomiendo desde luego vivísimamente, y no he logrado ver el año, quizá al final. Mientras hablaba estaba buscando el año. Sí, viene al final. Vamos a ver. El original, publicado por Hachette Edición Duchesne, es de 2015, y la publicación española es del mismo año. Se ve que lo tradujeron rápido y sin revisar, quizá por ahí vengan los errores. Entonces, bueno, hasta 2015 es bastante completo. La última, sí, vienen los anexos. La última parte es de 2006, con lo cual sobrepasa, creo que sí, 2006. Luego hay una, sí, llega hasta, no, 2008, y más aún, Navidad en el corazón, 2009, 2009, más todavía, sí, 2012. Bueno, hasta 2012, llega hasta 2012, encima rebaña mucho estupendo. Y sí, en estos 3 minutos de gracia me voy a levantar y voy a coger el libro de Simon, porque me parece una parte importante de la presentación. Ya hemos dicho cosas, sí, no tardo nada, un segundo. Es ridículo, ya lo sé, pero bueno. Aquí está. Bueno, tampoco me voy a matar corriendo por... Bien, sí, aquí está. Bien, no he tardado nada, queda nada. 27, no, sí, queda bastante. Bueno, Pat Boone, Fiddler, Doris Day, John, Neil Diamond, Dorsey, Eldridge, The Eagles, Bob Dylan. Medio canta, medio gimotea sus letras en verso con una voz nasal. Me acuerdo de que ese otro gran fundador, y podremos llamarlo padre fundador, David Bowie, decía que tenía una voz de arena y pegamento, con una voz nasal como el sonido de un perro con una pierna enredada en una alambrada de púas. Bueno, en fin, ¿quién escribe esto? Una semblanza temprana de 1979, muy recomendable. Bueno, no muy temprana, pero vamos, sí, muy significativa, viniendo del mundo de la crítica de jazz. Vamos a ver, Dylan, Carol Easton viene aquí. Bueno, en fin, una de las primeras semblanzas, y tenemos sin embargo otras hechas en 2012, como muy tarde, y las que nos quedarán. Lo último que dice
Bueno, sí, habla de la política, del discurso de Jimmy Carter. Olvidémonos de todo eso y pensemos solo en la música. Música con una voz que, ya lo digo, no es para todos, pero con un arte que está en todo.